Cortar con la sierra. Bueno, ahora vamos a ver un poco el tema de algunas precauciones que hay que tener con la máquina de cortar aluminio, sobre todo en el posicionamiento que necesitamos en los perfiles para que cuando realicemos el corte no tengamos problemas. O sea que las hojas no se enganchen y pueden causar daño. Uno de los perfiles con más complicación para cortar, donde hay que tener mucho cuidado, son los ladrones. Mirad uno. Según cómo lo pongamos, vamos a tener problemas indudablemente. Si ponemos el perfil en esta posición, donde tiene la boca hacia abajo, corremos el riesgo que cuando vayamos a cortar la hoja que va a atacar ese perfil, en este sentido que gira así, va a tener a que este perfil vaya a hacer esto y se nos va a trabar la hoja. Y la trabada de la hoja significa que o bien este perfil se va a deteriorar y puede saltar un pedazo, o que la hoja se parta. En el caso de partirse la hoja de desparcimiento de los pedazos, va a lastimar a alguien sin duda. Es muy peligroso. La otra posición a tener en cuenta que no hay que realizar, que no hay que utilizar es cuando girar desde perfil, desde ángulos de los más complejos o perfiles con esta forma, no solamente el ángulo. Que nosotros también muy peligroso es que pongamos en este sentido donde el ala alta está retirada de la porlaza. Corremos el riesgo otra vez lo mismo. Vamos a poner la sierra, justo va a girar y va a hacer que el perfil tienda a levantarse a hacer esto. Esto también nos causa problemas. La forma ideal de colocar y prácticamente la única forma en la cual podemos instalar perfil, colocar un perfil, es apoyando su cara en escuadra a la mostaza y a la base de la mesa. En este sentido, nosotros tenemos la seguridad que cuando esto trabaje, la hoja de siempre tiende a hacer este trabajo, va a empujar de esta ala que tenemos aquí contra las mordazas y va a ser seguro del movimiento del corte. De cualquier manera, la fijación del perfil tenemos que mantenerla lo más firme posible. No podemos dejar el perfil solo y atacarlo con la máquina. Indudablemente esto puede causar un problema. Teniendo afirmado el perfil, procuramos con seguridad de este modo. Desde tener en cuenta y con cuidado, es que a veces queremos cortar un pedazo como este que sobra y está sin respaldo aquí atrás. Tenemos que hacerlo muy lentamente con la máquina sin apurarla mucho para que este pedazo que va a sobrar no salga. O sea que corte la máquina y lo deposite en el mismo lugar así que llegue a desprenderlo, digamos a saltar, a despedirlo. Vamos a hacer algún corte para que ustedes vean cómo debemos realizar eso. Nosotros vamos a primero. Lo que hay que tener en cuenta al encender la máquina es dejar que la máquina tome velocidad, que la hoja tome velocidad. No empezar a cortar enseguida de tomar velocidad porque no tienen las vueltas necesarias y eso nos puede producir a trancarera, un trabamiento o una deformación de flash. Hacemos hoja velocidad. Y allí tenemos el corte realizado. Siempre hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado, que estas máquinas tienen que tener protección como tiene en este caso, que si bien cuando baja, esto levanta, cuando nosotros levantamos la hoja, esto vuelve a bajar y a proteger. Y podemos trabajar con relativa tranquilidad aquí abajo sin tener riesgo de cortar. Si es a 45 y cortes exactamente igual, solo movemos esta base y el corte pasa a ser exactamente con el mismo procedimiento. Pero a 45 grados. Hay que tener de aquí cuidado por lo menos. Cuando nosotros vamos a finalizar esto, tenemos un perfil a cortar.
las hojas de las sierras para cortar aluminio. Son de vidrio, no es toda vidrio. Tenemos una hoja de acero donde sus dientes que realizará el corte. Si son de acero de vidrio, esto está soldado a un aima que tiene. Este diente tiene una... Es un poco más grande que la hoja. Este pequeño escalón que tiene cuando vamos a cortar para así que va a estar entre la hoja de corte y el tome que vamos a usar para tomar madera. El bracito queda contenido en el lado opuesto y cuando cortamos, si levantamos con velocidad o antes de que la hoja tome fuerza o menos fuerza o dejarla parar, después de engancharse por sí, sosteniendo un cursivo y está de lado contraído al tope. Si estamos sosteniendo de este lado y el corte no va a ser topeado del otro, cuando nosotros levantamos, si no lo hacemos con cierto cuidado, nos puede tender a levantar el persil y lo puede trabar. En caso de cortar persiles tubulares, si bien son mucho más seguros que en el corte que en el ángulo porque son más rígidos y firmes, la posición siempre conviene que esté así, que la base que apoya contra la mordaza exterior, no contra la base sino con la exterior, sea la más alta. Nosotros cortamos en este sentido. La presión que va a hacer la hoja sobre el persil es mejor que si nosotros lo hacemos de esta forma. Si lo hacemos así, corremos mínimo riesgo de poder levantar el persil. En lo posible, si cortar, es preferible cortar del otro modo. De cualquier manera, nos vamos a encontrar en las comadizas y vamos a cortar en este sentido. Cuando son persiles de ventana, caja de agua, porque la máquina está conectado en esta forma. Si lo pusiéramos al revés, el corte no es el que necesitamos para armar la ventana. Pero a veces tenemos persiles que son más anchos o más angostos y tenemos la posibilidad de lograr que la superficie de apoyo sea una más grande que la de base. En algunos lugares nosotros estamos trabajando ahora presionando los persiles con la mano. Haciéndolo libremente hay que tener la mano lo más distante de la hoja, obviamente. No hay que ponerla muy cerca, no hace falta, no es necesario. Puede estar a 30, 40 centímetros solo para presionar el persil para que no se mueva. Es una medida de seguridad a tener en cuenta, pero existen máquinas que tienen mordazas neumáticas o manuales que van a presionar al persil y la única mano que usaríamos es la que usamos para bajar la sierra. O podemos accionar una palanca y las hojas que aparecen de abajo hacia arriba en otras formas de corte, o pueden ser deslizables de adelante hacia atrás. Y en este caso no tenemos la mordaza. Se puede hacer manual, pero hay que tener cuidado, obviamente. Otra de las cosas a tener en cuenta con respecto al corte cuando se lleva en algunos lugares o obras, en algunos países o zonas, hay algunas especificaciones que obligan a trabajar con una túnica o un delantal de cuero. Es un elemento de protección más que nada para soldar generalmente o para chispas. En este caso, tenemos que cortar la viruta que sale y si se mete nos puede lastimar, es una cosa muy seria. Pero hay que acatar las normativas de cada zona, región o país. Eso sí lo decimos para que lo tengan en cuenta que en algún momento se nos puede solicitar.